Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Adriano Sánchez Roa con nosotros, es el titular de la Secretaría Agropecuaria del Partido de la Liberación Dominicana. Adriano, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días. De la frontera de Elías Piña, fue senador también. Buen día. Sí, y Omar, quiero que me permitan 30 segundos, porque estaba anoche pensando que venía para acá y me estaba recordando de César Medina. ¿Por qué yo quiero recordarlo? Porque yo dejé un proyecto de ley allá en el Senado para perpetuar lo que son los valores culturales, intelectuales, porque la gente fallece y se van olvidando de ellos. Entonces César y yo nos conocimos en el 78, yo creo que Luisín estaba por ahí ya en agricultura. En el 78, cuando yo llegué me nombraron. Trabajando con César Medina. Y César estaba en la primera planta de Relaciones Públicas y después hicimos mitades porque él fue cuando se creó el hoy. En el 81 fue el primer jefe de información. Y en el segundo ejemplar salí yo de una noticia que mandó Espinosa Rosario y le llegó a César. Y como ya yo conocí a César, ya 3 años antes, me publicó ahí lleno de barba en mi tiempo. Entonces digo que la gente nos vamos olvidando. Bueno, mira el mismo Freddy Balagoico, que era de esta planta. Entonces la gente tiene que recordarlo. La gente tiene que recordarlo, porque yo les voy a decir una cosa, y me excusan, esos valores están haciendo falta. Esos valores en nuestro país. Gracias, Adrián. Que se ve, de manera que yo quería recordarlo, porque los amigos de ahí que se recuerdan. Gracias, colega, yo estaba en el segundo piso trabajando en crédito supervisado. Oye, y después yo voy a decir una cosa. Eso de crédito supervisado es algo que debe volver otra vez. Debe volver el crédito supervisado. Es un crédito para rescatar el que ha quedado mal, quizás no por su culpa. Sí. Entonces el crédito supervisado ahí trabajé yo. Es un crédito a pie en justicia. ¿Usted recuerda lo que andaban ahí, andaban en el motor? Sí, bueno. ¿Usted anda en camioneta? Es que sí, no, es que el motor es que yo entraba, subía, Dani, que de allá abajo, yo subía de Bohechío al Montazo y el Montacito, que hablan cibaeños. En un motor, ¿verdad? No, dejar el motor abajo y subimos unos 7 horas. Pero no había teléfono. Pero tu vehículo era un motor, básicamente. Era un motor grande. Para esa época, un Honda 125. ¿Usted sabe cuál era el vehículo de Luisín para esa época? Sí. Una camioneta. Sí, ya tú sabes. Venía de lejos ya. El único supervisor de crédito. Porque estaba en la capital. Y yo tenía que ir al interior y vaya en un motor. Oye, 15 días usando sin teléfono. Él iba ya a Bohechío por ahí. Porque él vivía allá. Yo subía a Montebonito. Bueno, en Montebonito, Guayabar, la siembra. Y de ahí me metí en ese motor, lo daba en Bohechío. En una loma para arriba. Ahí tengo una tierra que me ofreció un señor que se llama Manuel Paniagua en Montebonito. Yo espero que no se la haya dado otra gente. Sí. Esa cosa de Antonio Omar. En el mismo expediente. Sí. Miguel Adriano, cuéntenos, varias cosas. Nos decía o nos recordaba ahora que usted estuvo como senador en la Comisión contra el Terrorismo en el Senado de la República. El presidente emitió un decreto ayer que da el listado de las organizaciones terroristas que operan en Haití y ha puesto ya en blanco y negro para conocimiento del público un decreto que tiene que ver con sanciones o acciones del gobierno dominicano contra los miembros de esa banda. Llama la atención que dentro de las bandas que él menciona no está la de Barbecue, que parece que es el tipo más guapo que tiene Haití. Pero le pregunto, ¿cómo ha visto eso del decreto? ¿Realmente nosotros tenemos la posibilidad de poder juzgar aquí en la República Dominicana a un ciudadano haitiano que ha sido señalado como parte de una banda terrorista allá en su país? Bueno, lo primero que quiero decir es que esa ley que se hizo en el 2017 fue una línea más o menos de las Naciones Unidas casi para todos los países, y nosotros hicimos un estudio antes de aprobarla. Éramos 18 senadores en esa ley, porque era una ley delicada y una ley que había que aprobarla, porque si no, las Naciones Unidas hasta la remesa iba a cortar si no se aprobaban ese tipo de ley, que eran vimos 12 países, y la idea es una ley vinculada con las Naciones Unidas, una ley dominicana con las Naciones Unidas, porque nosotros no podemos, por un decreto ni por una ley dominicana, imponer nada en otro país. De manera que yo vi extraño que el presidente emitiera el decreto cuando él lo que debió fue llevar esas inquietudes a las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas aprobara eso. Y ya sí tenía incidencia en Haití, porque ni siquiera aquí tiene incidencia total, porque un decreto no tiene incidencia en el Congreso, no tiene incidencia en el Poder Judicial, eso tiene incidencia en lo que son las instituciones solamente de ese poder del gobierno, del Poder Ejecutivo. Entonces, y la otra cosa es que una gente que tenga un delito en otro país y que es nativo de otro país, aquí no va a la justicia si no lo tiene aquí. Lo más que puede ser si vienen para acá es llevarlo otra vez para allá.
Yo creo que todavía el presidente debía mandar, someter a Naciones Unidas esas inquietudes que tiene él, que pueden ser válidas por la situación que tiene Haití, pero someterla ya, porque un decreto aquí lo que dé propaganda nada más. Mire, y usted que es de la frontera, le pregunto yo ahora con respecto al tema, ¿qué se siente en la frontera? ¿Será cierto que estamos tan expuestos a que terroristas puedan cruzar para acá? Bueno, hace poco el gobierno dominicano entregó un terrorista a Haití. Le pregunto, ¿cómo se siente la frontera? Bueno, la frontera se ha mantenido relativamente tranquila. Digo relativamente porque con lo que está en Haití debe sentirse más fuerte. Lo que hay que decir es que tenemos una frontera difícil porque es una frontera... lo primero, hay partes incluso marítimas, hay partes de montaña que se hacen difícil cubrirla, y lo que hace la Fuerza Armada es que cubre más o menos los puestos ya establecidos, los sitios que tienen, que son fáciles de hacerlo, pero aquello difícil, es más difícil. Yo hablaba con un coronel dominicano activo, que conoce bien Haití, porque ha estado mucho en Haití, y me decía, mira, la banda la estamos viendo ahora, pero la banda tiene muchos años. ¿Cómo así? Pero la primera banda, porque fueron Totomacú, institucionalizado eran. Y lo que hay hoy, me dice, mira, si no hacen una especie de amnistía hacia arriba, no existe casi un ex legislador, porque ya no hay legisladores. Es poco los empresarios haitianos, es poco los funcionarios que no hayan tenido guardaespaldas que hoy son de la banda. O sea, una taza de café Santo Domingo. Bueno, que a esa hora que yo iba allá arriba a Guayabal, Monte Bonito, ahí era que estaban los mejores viveros de café. Ajá. Yo duré 11 años trabajando en café y hice libros de café. Oh, Azúcar, yo recuerdo el libro. Sí, como Adriano es secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Ayer hubo una rueda de prensa de los arroceros diciendo que es ficticio las denuncias de aumento de precios del arroz. ¿Qué hay de eso? Yo traje unos cuadros ahí que si los ponen podemos hablar de ellos. Miren, lo primero es que pusieron a hablar los arroceros y el problema no es solamente de un sector. Hay dos factores que yo veo entre otros por la subida del arroz que es real. ¿Cuál es? El primer factor es que hemos dependido mucho de las importaciones. Aquí se trajo 4 millones de quintales de arroz el año pasado. No es verdad que fuimos autosuficientes. Entonces, los productos de fuera que vienen, hoy están saliendo más caros después del COVID. Después del COVID hubo como una transformación. Bueno, ahí vemos uno de los cuadros, por ejemplo, ese cuadro que está ahí, es un cuadro que te habla, lo cual es el costo de la capacidad adquisitiva por países. Si nosotros vemos ahí en República Dominicana, de esos 18 países, somos el 13 con capacidad adquisitiva. Hay 12 países cuya capacidad adquisitiva es más grande, es mejor que la de nosotros. ¿Qué implica eso? Eso implica de que la relación entre salario y costo de la vida, solamente alcanzamos esa parte que está ahí, de manera que cuando usted, por ejemplo, chequea, nosotros ahí estamos alcanzando nada más un 48%. Y es verdad, porque el Banco Central dice, que en enero ahora, el costo promedio de la canasta familiar era de 46.261. Pero el promedio de salario del país está en 22.000. 48% se adquiere nada más. Y ustedes ven que hay entonces hay 12 países que se adquieren más. Y a propósito de sueldo, que por cierto estamos en una época que se está hablando del aumento de sueldo a través del comité de salario. Entonces, volviendo al arroz, ¿qué pasa? Que el arroz que está llegando de fuera, ese otro cuadro... Pero si van a poner el cuadro, que pongan el que estamos hablando, o no pongan cuadro. Sí, bueno, hablando del arroz, o ubica el cuadro del arroz, o no ponga ninguno. Ese cuadro es de coto, somos el país... Pero vamos a estar hablando del arroz. Él va a quitar el cuadro y va a buscar el arroz. Vamos hablando del arroz. Ok. Bueno, el cuadro que tiene como rojo el cuadro. Está bien, tiene del arroz, que el tema estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se ha importado es más caro que lo que está aquí. Lo que dicen los productores, ellos están hablando por ellos, por los 11 millones de quintales que ellos produjeron. Okay. Por los 4, aquí se produce 11 millones de quintales. Se produjo ahora, se produce en los últimos... En la agricultura el año pasado fueron 14.3, 14.4. Que no, desde el año 2018 a la fecha ha estado en 13.8 a 14. Ahora, el año pasado se produjo en 11. Lo que pasa es que ellos no publican ni siquiera las estadísticas. Uno lo consigue porque tienen a mitad. Pero Limber Cruz dijo la pasada semana, donde usted está sentado, sí, que el año pasado, que el 2024, rompió el récord de producción de arroz en 14.3, 14.4. Dijo él, ahí sentado. Sí, eso es lo que él dice. Ahora, los 4 millones que vinieron y 14 son 18.
¿Por qué el arroz no ha bajado entonces? Porque si hay mucha producción, baja los precios. Lo que le explicaba, él decía lo que dicen los arroceros, que eso es ficticio, que no es real. Bueno, que los arroceros y ellos se juntaron, reunieron antes de la rueda de prensa, se reunieron, es lo mismo. Pues yo lo que digo es que sí. Pero si el productor de arroz no sabe lo que se está produciendo, ¿y entonces? Si no le creemos a los productores de arroz. No, es que el arroz no ha subido por los productores, por el arroz importado, que no está en manos de los productores. El arroz que viene de fuera es más caro que el de aquí. Y además, por ejemplo, ¿Pero cómo así? ¿Cómo que más caro el de aquí? Bueno, antes del COVID, la importación de productos era más barata, incluso cuando se importaba, bajaban los precios a nivel de mercado. Después del COVID, la situación económica mundial ha cambiado. Y lo que viene de fuera es más caro que lo que se produce Pero aquí. ese tipo de arroz no es el que come el común, o es un arroz especial. No, eso es un arroz igual, bueno. Incluso un arroz está más bonito, está más transparente. Aquí hay, Adriano, una importación que es regular, que es la importación que se hace por el DRCAF. 400.000 quintales máximo deben ser, y trajeron 4 millones. Está bien, más perfecto. o menos. Entonces, ¿de dónde viene ese arroz? Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, si viene a Estados Unidos y es más caro, porque aquí hay una situación en la cual se ha pretendido generar una distorsión, un miedo cuando iba a entrar el tema de la liberación de los aranceles. Se creó un decreto para aumentar los aranceles. Bueno, si es más caro, no hay ni que poner aranceles. Bueno, por ahí mismo es. Pero hay que producir, si no se produce hay que entrar obligado. Está bien, pero si el incremento del consumo no ha podido ser alcanzado por la producción nacional, por cualquier razón, la que sea, hay que importar porque lo que no puede haber falta de arroz. Correcto. Entonces, si hay arroz en el mercado, ya sea por importación o por producción nacional, que satisface la demanda, por un tema de ley básica de precios de economía, no tiene que estar impactado el precio del arroz, salvo que ese contingente sea sustancialmente más caro. Ese es mi argumento, Oscar, que si él dijo que son 14 y vinieron 4, el arroz debió bajar de precio. Porque hay más arroz que hay más volumen más oferta que demanda. Los productores dicen incluso que no hay que, dicen los productores en esas declaraciones que no hay que importar arroz. Incluso yo voy más lejos. Una de las personas importantes de la embajada americana, cuando se hizo el decreto a final de diciembre, reveló, pues la embajada americana no va a decir una cosa por otra, reveló que en ese momento se habían importado 3.900.000, 2.900.000 ya en ese tiempo. Es decir, es la misma de Estados Unidos que lo está diciendo. Ni agricultura, ni nosotros, es lo mismo que lo vendieron, que no van a jugar con esa cifra. O sea, que se importaron. Entonces el arroz debió bajar, como tú dices, que ese es mi argumento, porque si se consumen 14 y hay 18... Pero lo correcto, o sea, lo que no puede pasar es que haya una escasez de arroz para que se dispare el precio. Lo que pasa es que la producción fue 11 millones, no fue en 14, y por eso entonces... O sea, usted entiende que la subida de los precios es por la disminución en la producción local. Y que han tenido entonces que suplir arroz más caro. Es mentira entonces lo que dice el Ministerio de Agricultura. Es mentira. Es mentira lo que dicen los productores. Por ejemplo, que vaya al supermercado a verlo. No. Bueno. No es tan alto. Yo no estoy discutiendo eso. Okay. Yo lo compro el arroz en el supermercado. Al Ministro de Agricultura se lo dije aquí. Está más caro el arroz. Es la realidad. Correcto. Pero los productores dicen que, y usted lo está revelando, que no es por un tema de falta de desabastecimiento. ¿Cuál es la razón de traer ese precio? No, es un problema porque se produjo, como dijo Dani ahora, que se produjo menos, se trajo, hay abastecimiento. ¿Por qué lo hay? Porque vino la importación, que no es en manos de ellos que están, de los productores. Porque, por ejemplo, la subida del dólar no impacta. Eso impacta. Hasta para llevar un insecticida a un sitio. Sí, pero eso es una cadena. No, subió 25. Bueno, en el cuadro que se va a presentar ahí, ese cuadro, por ejemplo, aquí yo tengo los precios de 2020 ahora, y el precio de ahora mismo son 104% más de hace 4 años el arroz. Podía haber subido, pero no duplicarse. La habichuela estaba en 50, la habichuela de nosotros, de allá de San Juan, estaba en 50 y está en 90. El plátano, que es la producción del INPE, está en 23 pesos ahora mismo la unidad, estaba en 14. Yo me paré... ¿En cuánto lo dejaron ustedes en el gobierno del presidente Medina? En 14 se quedó. En 14. ¿Está en 23 ahora? Está en 23. Pero yo por ejemplo, me paré en estos días en Asua y vi ahí a 13. Compré y dividí a ver. Me salió a 13. ¿Qué yo creo que tiene que hacer el gobierno? No es poner a los productores a decir que no es, y cuando vamos al supermercado lo encontramos. Es ver dónde están las fallas y corregirlas. Es así. Yo recuerdo, yo fui 2 años jefe de la política arrocera cuando estaba en el banco. Y cuando subía el arroz, nosotros lo admitíamos. Yo me recuerdo una vez que subió como 10 cheles, era barato el arroz. Y Balaguer me llamó y hizo un plan él. Y nos mandó a mí, a Rodríguez Morillo, que era jefe de la policía, ¿ustedes recuerdan? Claro. Que era control de precios. Morillito. El hijo de Morillito era. Y me mandó y fuimos a los barrios y llevé el arroz. Y por cierto, Balaguer, después que hace el plan, cuando vamos saliendo a la puerta, me dice, mire, ese es un plan suyo.
Pues si se fallaba, quedaba él. Ese es un plan suyo. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno lo admitió y lo corrigió. Yo creo que el gobierno si ahora usted tuviera que darle un consejo al gobierno hoy para estabilizar o para reducir el precio del arroz, ¿qué usted le diría? Y lo vamos a mezclar con otra cosa, que se concentre a producir más y quizás también necesita menos impuestos. Poner menos impuestos y coger más préstamos. Nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, tú que eres sanjuanero. ¿Qué impuesto tiene el arroz ahora? No, tú que eres sanjuanero y yo que trabajé 5 años ahí, la mitad de la tierra de San Juan está sin producir. Uno se monta en un helicóptero y ve la orilla sembrar nada más. Si se produce, atendiendo a la tesis que nosotros tenemos ahorita, bajan los precios si hay producción. Y si hay producción, bajan los precios y hay menos necesidad del gobierno de todo el ingreso. Aquí la FAO le ha dado premio al gobierno dominicano. Ayer todo el mundo acaba aquí. ¿Qué acaba de San Juan? Que están sembrando tabaco, que están sembrando qué cosa, que están sembrando qué más era, que el plan San Juan es una maravilla, que la zona franca. Yo he apoyado el plan San Juan, porque el plan San Juan todo no es política. El plan San Juan es lo que debe hacerse en el país entero. Yo lo que sí he dicho es que el plan San Juan, si se va a hacer y hay voluntad, tienen que poner Quiero los récords de cosecha de arroz, cosecha de bichuela en San Juan, decía que Olmedo Cava ayer. Que están sembrando tabaco y una zona franca. El país ha traído más de la mitad de la bichuela que hemos consumido. Aquí se está comprando 45 millones de dólares en café. En Vietnam, un café malísimo. Pasa que lo mezclan con otro café mejor de aquí mismo y de Centroamérica. Yo al gobierno lo que recomiendo es que siempre más. Pero lo del café no es culpa del gobierno. Usted sabe muy bien que está mejorando. Ahora, aquí durante años se dejaron ver esos cafetales, el arroz ya se lo comió y la productividad bajó, etcétera. Hay que decir son décadas. Sí, pero hay que decir que este gobierno controla los proyectos agroforestales, que son los que aumentaron un poquito el café que dejó Danilo Medina. ¿Entiendes? Y que este gobierno prácticamente lo echó a un lado. Tú vas a los viveros y no encuentras ahora mismo. Pero Adriano, ¿se han incrementado los préstamos del Banco Agrícola? Bueno, ustedes saben ya lo que ha pasado ahí. No sabemos qué pasó. ¿Que no han sabido? Bueno, con los préstamos muchos no han ido a manos de los agricultores, a veces ha ido a manos de... La sucursal aquí de la capital tiene un monto grandísimo de préstamos a intermediarios y a comerciantes. No ha ido directamente a los productores. ¿O ha ido a los productores? ¿No ha ido a los productores? Adrián, ¿ustedes ven todos los escándalos que hay? Se nos termina el tiempo. Déjeme preguntarle esto. ¿Cómo ha ido la vida del Partido de la Liberación Dominicana después de haber concluido ese proceso en que ya están en posición los secretarios, o sea, las diferentes secretarías que el partido tiene? ¿Cómo va la vida institucional de su organización? Como dice la gente, el color de nosotros está cambiando. Cuando uno está pálido a veces y está mejorando. Yo creo que primero el entusiasmo del mismo Danilo le está poniendo entusiasmo a nuestra gente. Yo estuve en ASO yo vi cómo estaban esa gente contenta, los titulares de secretaría, los nuevos y los que nos reelegimos, estamos trabajando. Y la decisión que se tomó antier, que ha tenido mucha controversia, yo lo veo bien porque a ver se cogió antes, ¿verdad? Pero fue en el 22, fue un año y pico después del 20. Y ahora se está planteando el primer trimestre del año que viene. Y yo creo que estos meses que están del año, que caminen todos los precandidatos, eso va a dar... ¿Quién usted cree que va a ser el candidato del PLD a la presidencia? Bueno, va a haber, yo creo, una primaria con 5 millones de votantes. Ahora, ¿quién yo quiero? Que es otra cosa. ¿A quién usted quiere? Yo quiero a Charlie Mariotti. A Charlie Mariotti. Y la gente, y si me preguntan por qué de una vez... Pero Charlie Mariotti no se ha lanzado todavía. Está amenazando. No, se va a lanzar ahora. Él lo dijo al interno, no se ha lanzado. El que repite como legislador es porque ayuda a la gente. Eso está claro. Y yo creo que nosotros... ¿Cuándo debe de ser la escogencia de ese candidato? Porque el comité político creo que aprobó que se haga en una fecha ya... En el primer trimestre del año que viene, ellos hablan que por consenso, que van a buscar un consenso para ir. Entonces, porque la Junta lo prohibió, o sea, se va a coger el aspirante, algo así. ¿Qué usted piensa de esa decisión? ¿Qué usted piensa de esa decisión? Yo le veo bien para darle esta oportunidad que caminen lo que dice que aspiran, pues no podemos cogerlo así. Y lo que yo sí creo es que nosotros, hay dos cosas clave. Necesitamos la unidad. El que cogen y como cogen es el candidato. ¿Cuándo es el acto de lanzamiento de Charlie? Él lo va a hacer en marzo ahora, me dijo. En marzo. Va a ser en marzo ahora. Pero yo lo que pienso es también que nosotros, como país, y ojalá pensemos en eso, necesitamos ese espíritu de la ley de estrategia nacional de desarrollo. Nosotros necesitamos trabajar más por el país y hacer menos política. Porque el PLD, la queja que hay internamente en el PLD es que el único partido que no tiene candidato somos nosotros.
No, el PRM no tiene tampoco. Bueno, tiene 20 precandidatos. Por eso no tiene ninguno. 20 tiene. Ustedes están igual que el PRM. No, es que nosotros tenemos a Francisco Javier, que ha caminado el país, a ver que ha seguido, pero no hay así tan todavía. Bueno, hay dos ahí. La mayoría, como dice Oscar, no han dicho nada. Francisco Javier y Abel Martínez, que ya son dos gente muy conocida. Sí. Bueno, agradecemos a Adriano Sánchez Roa por acompañarnos. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.